Desenmascaremos a un violador y asesino en serie que logró evadir la captura durante casi 4 años. Roger Clive Naper nació el 25 de febrero de 1966 en Erith, sureste de Londres, siendo el mayor de 4 hijos. Su padre, Brian Naper, era instructor de manejo y su madre, Pauline, se quedaba en casa cuidando del hogar. La familia Naper vivía una vida llena de arcoíris, mariposas y unicornios que a menudo se adentraban por el jardín trasero mientras las hadas revoloteaban frente a sus ventanas mientras dormían. Solo bromeo. Esto es un episodio de Mr. Detective, lo que significa que Brian Naper era un abusivo que ni siquiera podía decirte cuándo eran los cumpleaños de sus hijos. Al menos, Pauline tuvo la fuerza para divorciarse de él cuando su hijo Robert tenía 10 años, alejándose de esa situación junto con sus críos. No obstante, Brian Naper continuaba apareciendo en su nueva casa en Plumstead, otro área en el sureste de Londres, y seguía acosando a Pauline y a los niños hasta que eventualmente emigró a Australia. Como resultado, los niños recibieron tratamiento psiquiátrico en el hospital de Maudsley para ayudarles a sobrellevar el abuso emocional que habían sufrido. Fue durante estas visitas a un psiquiatra que a Robert Naper se le diagnosticó el síndrome de Asperger, que en estos días se ha reclasificado como una forma de autismo de alto funcionamiento, lo que significa que le resultaba difícil relacionarse con los demás. También tenía dificultades para entender las señales sociales y tendía a obsesionarse. Continuaría recibiendo tratamiento hasta los 16 años y, como adolescente, también se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Más tarde, Robert Naper diría que tuvo una infancia mayormente feliz, pero según Bill Pitt, un antiguo compañero suyo de clase, era callado y tímido, y no encajaba en ninguno de los grupos sociales de su promoción. A menudo era acosado en la escuela y pasaba mucho tiempo solo. Supuestamente comenzó a comportarse mal cuando su madre fue hospitalizada por un problema renal. Más tarde, se saltaba la escuela y se metía en problemas por robar en tiendas. Según Robert, el punto de inflexión en su vida ocurrió cuando tenía 12 años. Al parecer, fue de campamento con amigos de la familia, y durante este viaje, el joven Robert fue agredido marginalmente por un amigo de Pauline. Cuando Robert le contó a su madre sobre el ataque, ella denunció al amigo ante la policía y posteriormente fue condenado por agresión. Lamentablemente, algo se rompió en Robert ese día y nació un monstruo. Pauline explicaría más tarde que después de ese desastroso viaje de campamento, Robert se convirtió en otra persona. Pasaba todo su tiempo en su habitación y cuando salía, acosaba a sus hermanos menores y a menudo se metía en problemas por espiar a su hermana menor cuando se bañaba o se vestía. Dejó la escuela a los 16 años y pasó a trabajar en varios empleos donde nunca duró mucho tiempo. Durante los siguientes 12 años trabajó como ayudante de cocina, operador de cables, cocinero auxiliar y operador de máquinas, empaquetador. Eso sí, todos sus empleadores explicaron que tenía dificultades para adaptarse. En realidad era buen trabajador, pero a menudo llegaba tarde y tenía la costumbre de tomar días libres sin notificar a nadie sobre su paradero o cuándo volvería. Sus colegas lo describían como bicho raro y explicaban que a menudo hablaba y discutía consigo mismo, como que se le veía gritando al cielo. No hablaba con ninguna de las mujeres del personal y a su vez, ellas se sentían incómodas y asustadas a su alrededor, refiriéndose a él nuevamente como el raro. Sin embargo, era su fascinación por los cuchillos y otras armas lo que nadie sabía y por lo que verdaderamente sentía pasión, concretamente mediante su frecuente visita a tiendas de suministros de caza y el envío de cuchillos por correo, guardando sus punzantes favoritos en una caja de herramientas roja. A menudo, paseaba por el sureste de Londres con esta caja de herramientas roja escondida en una bolsa deportiva negra de Jaguar, mientras se desplazaba hacia y desde los lugares de trabajo utilizando el transporte público para moverse por la ciudad. Fue durante estos viajes cuando Robert Naper tomó nota de sus futuras víctimas. Las acechaba durante días o semanas antes de atacar, elaborando mapas que detallaban los alrededores de sus hogares, incluyendo los mejores lugares para esconderse y observarlas. También las seguía marcando sus direcciones en una guía de la A a la Z de Londres que había comprado, lo que, por supuesto, significa que estaba haciendo un trabajo brillante documentando sus crímenes, pero eso lo veremos más adelante. Cuando la policía metropolitana eventualmente lo atrapó, Robert Naper ya había acechado a más de 80 mujeres, agredido sexualmente a 4 de ellas y asesinado a otras 3, y no dejó casi ninguna evidencia, lo que dificultaba que la policía lo atrapara y lo llevaran ante la justicia.
Analicemos todas sus acciones punto por punto. Como saben amigos, hay mucho por ver y hacer en el centro de Londres, pero las áreas exteriores de la ciudad también tienen mucho que ofrecer a los turistas y a los locales que tienen tiempo libre. Hay 7 rutas a pie alrededor de Londres, todas diseñadas específicamente para que puedas recorrer los lugares turísticos siguiendo estas rutas marcadas. El Green Chain Walk está ubicado en el sureste de Londres y consta de 11 secciones diferentes que se extienden desde el Camino del Támesis hasta el cementerio de Nunhead. Hay varios parques y áreas protegidas de bosques comunes para nuestros espectadores internacionales a lo largo de la ruta, con secciones que pasan por áreas residenciales donde se conectan con el sistema de transporte de Londres, lo que facilita moverse por la ciudad utilizando estas rutas. Esto también significa que hay muchos rincones oscuros y senderos cubiertos de maleza a lo largo de la ruta, de modo que las propiedades ubicadas en los límites de estos parques se convirtieron en objetivos principales para Robert. A las 7 de la mañana del 10 de agosto de 1989, una joven madre conocida como Julia abrió la puerta de la cocina para dejar salir al gato al patio trasero de su apartamento en Purrett Road, que daba justo a un área conocida localmente como Plumstead Common. Técnicamente, estaba en el límite de los parques Winds y Plumstead, y los bordes estaban rodeados de frondosos árboles y una vegetación saludable. Los 2 hijos de Julia debían bajar, así que les preparó el desayuno y una vez que estaban sentados alrededor de la mesa, subió rápidamente a ducharse y alistarse para el día. A las 8:25, Robert salió de su escondite entre los abedules plateados y saltó la cerca baja que separaba el patio trasero del área común. Caminó tranquilamente hacia la cocina, pasando junto a los niños de 5 y 8 años que aún estaban ocupados con su desayuno, y se dirigió hacia arriba donde estaba Julia, quien ahora estaba vistiendo su artístico cuerpo. Julia escuchó un ruido extraño y se quedó congelada cuando vio a Robert parado en la puerta de su habitación. Tenía un paño beige atado alrededor de la mitad inferior de su rostro, y cuando Julia lo notó, sacó un cuchillo de su bolsillo y le ordenó que se acostara en la cama, o si no lastimaría a los niños. Julia hizo lo que le pidió, y Robert se acercó, levantó su remera y se la quitó por encima de la cabeza. La ató con un cable eléctrico, mientras le preguntaba educadamente su nombre, mientras le quitaba más, ropa más y más. Le hizo mucho daño, y una vez que acabó, la soltó y le ordenó que se parara en la esquina de la habitación y contara hasta 20. Antes de irse, sin embargo, se volteó hacia Julia y le dijo: ¿Quieres un consejo? No dejes tu puerta trasera abierta. Julia observó desde la ventana de arriba mientras él salía de la casa por la puerta de la cocina, trepaba de nuevo la cerca y desaparecía entre los árboles que rodeaban el área común de Winds. Aún temblando, bajó las escaleras para asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo y los encontró frente al televisor, viendo dibujos animados felizmente. Luego, llamó como loca a la policía. Los oficiales de policía que fueron a entrevistar a Julia tomaron muestras de ADN de ella. Ella describió a su agresor como aproximadamente de 1,78 metros de altura, de contextura media, y con el pelo corto y de color castaño claro. Parecía joven y ella calculó que tenía alrededor de 19 años. Los oficiales de policía le aseguraron que le informarían en cuanto supieran más sobre quién la había atacado. Las muestras de ADN se analizaron, pero solo lograron obtener un perfil parcial. Desafortunadamente, el perfil de ADN no coincidía con nadie en el sistema, y cuando la policía no pudo identificar a un sospechoso probable en unas pocas semanas, el caso se cerró y se asignaron los recursos a casos más urgentes. Es una triste realidad cuando se trata de la naturaleza de su trabajo, y no puedo culpar exactamente a la policía en este caso, ya que no había otras pistas que seguir. Todavía. Robert Napper seguiría acechando las casas a lo largo de Green Chain Walk, pero en octubre de 1989 confesó su crimen a su madre, contándole en primera persona cómo violó a una mujer en Plumstead Common. Pauline se sorprendió y terminó echando a Robert de la casa antes de renegar completamente de él. Luego fue a la estación de policía de Plumstead y le dijo al empleado de recepción de turno que tenía que denunciar un crimen. No sabía los detalles, solo que la mujer había sido atacada en Plumstead Common a principios de ese año y que su hijo había sido el culpable de violarla. Y aquí, amigos, es donde vino la confusión. Mencioné antes cómo el área donde vivía Julia era conocida como Plumstead Common, pero técnicamente su casa estaba ubicada en el límite de Winds Common. En segundo lugar,
Ella había sido violada dentro de su casa, no en los terrenos comunes, como Pauline había informado incorrectamente. Por lo tanto, los oficiales que investigaron el caso no pudieron encontrar agresiones sexuales no resueltas que coincidieran con la información proporcionada por Pauline. Pero lo peor de todo es que no fueron a interrogar a Robert, de modo que siguió acosando a las mujeres solteras que vivían alrededor de Plumstead Common. En febrero de 1992, más de 2 años después de su primer ataque, una joven rubia atractiva estaba ocupada viendo televisión una noche cuando una de las ventanas de su sala de estar explotó. Instintivamente, miró hacia afuera a través de la ventana destrozada y vio a un hombre acechando entre los árboles que rodeaban su patio. Enojada, lo llamó para enfrentarlo, pero él desapareció entre la maleza. La mujer buscó en su sala de estar para ver si encontraba la roca o ladrillo que había usado para romper la ventana, incapaz de entender por qué lo había hecho. No encontró un ladrillo, pero sí encontró un agujero de bala en la pared, bastante cerca de donde había estado sentada, y una sensación de temor la invadió. Llamó a la policía y recuperaron la bala, pero sin ninguna otra evidencia para investigar. El caso fue catalogado como un acto de daño criminal y se cerró. La noche del 10 de marzo de 1992, Robert intentó violar a una joven de 17 años después de seguirla por un callejón oscuro. La empujó contra una pared y le quitó parte de su ropa. Al no poder lograr una erección duradera, huyó nada más descargar su semilla. Ella lo describió como un hombre blanco de aproximadamente unos 20 años y 1,78 m. Tenía cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez limpia y sin ninguna mancha. Tenía acento del sureste de Londres y llevaba una chaqueta bomber negra y jeans azules. Dejó suficiente semen como para que la policía pudiera obtener su perfil de ADN y coincidía con el perfil de ADN del caso anterior de agresión sexual. Sin embargo, la policía aún no tenía un sospechoso. Aproximadamente a las 8 de la noche del 18 de marzo, intentó violar a otra joven de 17 años que intentaba escapar de su acosador, al atravesar Vista Common y abandonar el camino iluminado por el que había estado. Apareció en el sendero sombreado frente a ella. Llevaba una balaclava y sostenía un cuchillo, de modo que la forzó a acostarse boca arriba. Duró unos minutos antes de terminar y una vez más desapareció entre los árboles. Describió a su atacante como un hombre joven de raza blanca, alrededor de 19 años, con cabello rubio de longitud media. Se tomó una muestra de ADN de ella y una vez más coincidía con el agresor sin nombre que ya había atacado a otras 2 mujeres. El 24 de mayo a las 2 de la tarde, una madre de 22 años salió a dar un paseo diario con su hija de 2 años dormida en su cochecito. Vio a un hombre cruzando el camino frente a ella antes de que desapareciera entre los árboles, pero ella no le dio mucha importancia hasta que él apareció detrás de ella y le colocó un cordón alrededor del cuello. Instintivamente, soltó el cochecito y agarró el cordón, retrocediendo hacia el pecho de su agresor. Él la arrastró hacia los árboles y cuando ella comenzó a luchar, él la golpeó varias veces en la cara hasta dejarla aturdida. La violó y la dejó tendida en el suelo, escapando sin que nadie lo notara. Magullada y ensangrentada, logró caminar hasta la casa de su suegra antes de desmayarse. Llamaron a la policía y ella describió a su agresor como un hombre joven de raza blanca, delgado, con cabello corto y con un acento irregular. En su primera declaración, lo había descrito como muy alto, aproximadamente de la misma altura que el oficial que la entrevistó, es decir, de 1,91 metros. Más tarde, cambió su descripción del agresor, agregando que medía 1,70 metros y que llevaba una camisa y shorts azules. Una vez más, se recuperó ADN y coincidía con el agresor sin nombre. Ya había atacado a otras 3 mujeres en o cerca de Plumstead Common. El equipo de investigación del caso no solo tenía el ADN del agresor en sus registros, sino que las 4 víctimas les habían proporcionado una descripción similar. Emitieron una foto y un retrato hablado a los periódicos locales, quienes publicaron la imagen junto con la advertencia de que el agresor conocido como el violador de Green Chain estaba activo en el área de Plumstead y se le conocía por llevar un cuchillo. Las llamadas inundaban la comisaría de Eltham y donde se encontraba el equipo de investigación, y la lista de sospechosos se hacía cada día más larga. Uno de los detectives sugirió que llamaran a un perfilador psicológico para ayudarlos a reducir la lista, y el equipo de investigación se puso en contacto con el psicólogo clínico llamado Paul Britton, quien accedió a ayudar.
Era bien conocido en círculos policiales por ser fundamental en la resolución de algunos casos de alto perfil, incluida la investigación sobre la casa de horror de Fred y Rose West. Una vez que se le informó sobre el caso y leyó los archivos relevantes, elaboró el siguiente perfil del violador de Green Chain. El hombre que estaban buscando tendría entre 18 y 25 años, pero no sería mayor de 28. Tendría una inteligencia baja a promedio, y si está empleado, tendría un trabajo insignificante que no le exija demasiado intelectualmente. Si tiene compañeras de trabajo, es probable que las evite y no se acerque a ellas a menos que lo confronten primero. En cuanto a sus crímenes, es arriesgado y no le preocupa ser capturado. Expresa una considerable rabia y enojo, obtiene placer del miedo que produce en sus víctimas y, según su último ataque, podría volverse más agresivo según las reacciones de su víctima, lo que significa que las mataría si se defendieran. Es muy probable que la policía ya lo haya encontrado antes y que ya tenga antecedentes con ellos. Es local y probablemente creció en el área y llamará la atención de la policía de 3 maneras: mediante información proporcionada por el público, al ser capturado durante un delito o mediante un proceso de eliminación basado en un examen de los registros policiales existentes. Pero a pesar de los esfuerzos de Paul Britton y los oficiales de policía del equipo de investigación, ninguna de las pistas que recibieron tuvo éxito. Y para agosto del 92, el detective principal del caso estaba bajo presión para cerrar el caso. No habían tenido otro ataque desde mayo, y los miembros del equipo eran necesarios en otros casos, así que se decidió reducir la lista de sospechosos a hombres blancos entre las edades de 19 y 30 años, que midieran entre 1,70 y 1,75. Y aquí es donde ocurrió el primer gran error del caso, porque 2 personas diferentes llamaron a la comisaría de policía de Eltham para informarles que creían que Robert Napper podría ser el violador de Green Chain. Uno de sus colegas le dijo a la policía metropolitana que Robert era esquizofrénico paranoide y encajaba bien con el retrato hablado. Uno de sus vecinos también llamó y dijo que había visto el retrato hablado en el periódico local y juraba que era Bob Napper. Solía ver a Robert salir solo de su departamento tarde en la noche, y uno de sus vecinos mayores mencionó que Robert siempre tenía sus maletas listas, algo que encontró extraño. El 28 de agosto de 1992, 2 agentes de policía se presentaron en la puerta de Robert Napper y fueron recibidos por un hombre alto, cooperativo y tranquilo, que era más alto de 1,75 m. Cuando le preguntaron a Robert cuánto medía, les dijo que medía 1,85 m. Anotaron su altura, pero no mencionaron que Robert caminaba encorvado, lo que lo hacía parecer más bajo de lo que era. Los 2 agentes de policía le informaron a Robert que necesitaban que fuera a la estación y proporcionara una muestra de sangre, ya que era una persona de interés en uno de sus casos. Incluso le dieron una carta de cita que indicaba que debía presentarse en la comisaría de Eltham el 2 de septiembre de 1992 a las 7 de la tarde. Ahora es importante señalar que, según Alan Jackman, los sospechosos no tienen la obligación legal de proporcionar muestras de sangre a la policía, y de hecho, Robert Napper tenía todo el derecho de negarse. Así que, no debería ser una sorpresa que no se presentara a su cita el 2 de septiembre. El 4 de septiembre de 1992, la policía le entregó otra carta de citación, esta vez para el 8 de septiembre. Nuevamente, él no se presentó. Esta vez, un sargento detective fue asignado para revisar su perfil. El detective observó que, debido a su altura, Robert Napper estaba fuera de los parámetros de altura establecidos y debido a la presión de cerrar el caso antes de fin de mes, fue descartado como sospechoso y su registro con la policía de Eltham fue cerrado. Años después, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía determinaría que esta decisión había llevado inevitablemente a las muertes de Samantha y Jasmine Bissett. A principios de ese año, el 15 de julio de 1992, apenas 2 meses después de atacar a una joven madre en Plumstead Common, Robert Napper pasó de acosar y agredir sexualmente a mujeres a asesinar a Rachel Nickel. Ella era una modelo a tiempo parcial de 23 años que vivía cerca de Wimbledon Common, en el suroeste de Londres, con su pareja Andre Hanscom y su hijo de casi 3 años, Alex, además de su mezcla de labrador, Molly. Alrededor de las 10:25 de esa soleada mañana de julio, Rachel estaba paseando a Alex y Molly cerca del molino de viento siguiendo la misma ruta por Wimbledon Common que siempre tomaba. Rachel acababa de enviar a Molly a correr para liberar su exceso de energía cuando un hombre se acercó por detrás.
presionó una hoja contra su garganta y le ordenó que abandonara el camino pavimentado y se adentrara en los árboles. Si ella no obedecía, él decía, enfatizando sus palabras con la presión de la hoja, le haría daño a su hijo. Rachel miró fijamente los ojos avellana de Alex y asintió, llevando a su hijo más adentro en los árboles que bordeaban el camino, sintiendo todo el tiempo la hoja presionada contra su cuello. Una vez ocultos entre los árboles, el hombre comenzó a jalar su ropa, ordenándole que se la quitara. Al darse cuenta de que algo estaba mal, Alex comenzó a llorar y Rachel intentó calmarlo, pero los llantos del niño enfurecieron a Robert, quien agarró la caja de herramientas roja y golpeó a Alex en la cabeza con ella, dejando al niño inconsciente. Enfurecida, Rachel comenzó a atacar a Robert, tratando de mantenerlo alejado de su hijo. A diferencia de las otras víctimas hasta ahora, Rachel estaba haciendo mucho ruido, así que Robert luchó para dominarla y terminó apuñalándola más de 49 veces, matándola. Terminó de violarla antes de huir del lugar, dejando a Alex inconsciente tendido en el suelo a pocos metros del cadáver de su madre. El pequeño Alex despertaría solo y se sentaría junto a su madre tratando de vendar sus heridas con pañuelos y hojas caídas. Y ahí es donde Michael Murray y su perro lo encontraron y notaron un par de piernas desnudas asomando debajo de los arbustos. Cuando llegué a donde ella yacía, sus ojos no tenían vida en absoluto. Mi primer pensamiento fue para el niño. Creo que estaba en estado de shock. Dijo, «Levántate, mami». Intentaba levantarla, pero ella, por supuesto, ya estaba muerta en ese momento. A una hora de su muerte, la policía metropolitana había acordonado todas las entradas que conducían a Wimbledon Common, con la esperanza de atrapar al asesino o encontrar testigos de su crimen, pero para entonces Robert Napper ya había dejado la zona y estaba en un tren de regreso al sureste de Londres. Había más de 500 personas en Wimbledon Common ese día, y una de ellas le dijo a la policía que alrededor de las 10:40 de la mañana vio a un hombre lavándose las manos en un arroyo cerca del lugar del asesinato. Cuando se acercó a él, se levantó y se dirigió hacia el cementerio que bordea el parque. Lo describió como un hombre blanco de entre 20 y 30 años, de 1,83 de altura, con el pelo corto hasta el cuello. Llevaba una camiseta crema o blanca y pantalones vaqueros holgados, y llevaba una bolsa negra. Otra mujer conocida como la señora H había estado paseando por el parque con sus 3 hijos. Caminaba cerca del estacionamiento del molino de viento cuando vio a un hombre blanco que se dirigía hacia ella. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca abotonada, pelo corto oscuro y llevaba una bolsa deportiva de color oscuro. Estimó que tenía entre 20 y 30 años, unos 78 metros de altura y notó que caminaba encorvado. A medida que se acercaba a ella, lo saludó y notó su rostro infantil, pero él no respondió, evitando su mirada y siguió caminando. Ella y sus hijos estaban sentados en el estanque cuando lo vio regresar. Lo vio siguiendo a una joven rubia, pero regresó alrededor de las 10:20 antes de desaparecer entre los árboles cerca del molino de viento. Ella pudo proporcionar a la policía una descripción detallada que se utilizó para el retrato hablado. Un perro de la policía había rastreado un camino desde el lugar del asesinato hasta una zanja de drenaje, y luego un muro limítrofe junto al cementerio de Putney Vale. 2 testigos habían escuchado a alguien corriendo entre los arbustos en el cementerio en el momento del asesinato de Rachel, pero no vieron a quienquiera que fuera. La policía metropolitana logró encontrar varias huellas hechas tanto con botas de trabajo como con zapatillas cerca del arroyo, donde se vio al hombre sospechoso lavándose las manos y se hicieron moldes de la huella. El examinador encontró lo que creía que eran manchas de semen en la ropa interior de Rachel y pintura roja reflexiva en el cabello de Alex. Las manchas fueron enviadas para análisis de ADN, pero no se encontró suficiente ADN para obtener un perfil positivo, dejando al equipo de investigación sin evidencia sólida para continuar. No solo eso, sino que su único testigo del crimen era un niño de 3 años cuya única preocupación en ese momento era dónde estaba su perro. Pasarían semanas antes de que su padre, Andre, lograra que Alex describiera al hombre que había lastimado a su mamá. Según el joven Alex, era un hombre blanco delgado que llevaba pantalones azules y una camisa blanca, y llevaba consigo una caja roja. La descripción de Alex coincidía con las descripciones proporcionadas por otros testigos,
y la policía utilizó esta información para reducir su lista de sospechosos. Debido a la naturaleza pública del ataque, la prensa mostró un gran interés en el caso, y el periódico, ahora desaparecido, News of the World, ofreció una recompensa de 15,000 libras por cualquier información que pudiera llevar al arresto del asesino. Como resultado, el equipo de investigación de la Comisaría de Policía de Wimbledon se vio inundado de información y se asignó un equipo de casi 50 detectives y personal de oficina para trabajar en el caso. Desde el primer día, la prensa seguía de cerca al equipo de investigación, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible sobre su progreso, llegando incluso a acosar a los miembros del equipo de investigación y cazarlos en busca de respuestas. Andre, el compañero de Rachel, compareció en una conferencia de prensa pidiendo al público que proporcionara cualquier información que pudieran tener, diciendo que esta persona tenía que ser encontrada antes de que alguien más fuera asesinado y otra familia destruida. A pesar de toda la publicidad, el equipo de investigación todavía tenía poco para trabajar, y un mes después de la muerte de Rachel, todavía no tenían un sospechoso en mente. Entonces, la Asociación de Jefes de Policía, ACPO, por sus siglas en inglés, sugirió que utilizaran los servicios de un perfilador y una vez más llamaron a Paul Britton para ayudar en la investigación. Estudiaría el expediente del caso y proporcionaría al equipo de investigación de Rachel Nickell el siguiente perfil. Su sospechoso tendría entre 20 y 30 años y probablemente haya sido víctima de violencia en su infancia. Tendría habilidades sociales pobres y probablemente no podría relacionarse con las mujeres de manera normal. Es probable que sufra algún tipo de disfunción sexual y estaría atraído por la pornografía. Tendría una inteligencia y educación promedio, y si está empleado, sería en un trabajo solitario que no requiere muchas habilidades. Probablemente viva con un padre o solo en un apartamento. Sus pasatiempos e intereses serán de naturaleza inusual y podrían incluir artes marciales, fotografía y lo oculto. Lo más probable es que no tenga acceso a un auto y viva a poca distancia a pie de Wimbledon Common. Existe una probabilidad significativa de que tenga un historial de delitos sexuales, que podría incluir una condena anterior. Ha practicado agredir a mujeres antes, pero este sería su primer asesinato. En una postdata, Britton concluyó que, en mi opinión es casi inevitable que esta persona mate a otra mujer joven en algún momento futuro, debido a sus fuertes desviaciones y fantasías agresivas. Continuó explicando que hay miles de hombres socialmente inadaptados, solitarios, poco atractivos y aislados en el área de Londres. Sin embargo, el perfil proporcionado debería reducir la lista de sospechosos, ya que las posibilidades de que dos hombres que encajen en su perfil estén en Wimbledon Common al mismo tiempo y en el mismo día son casi nulas. Pero se demostraría equivocado. El 3 de septiembre de 1992, el asesinato de Rachel Nickell fue presentado en Crime Watch y el equipo de investigación recibió más de 800 respuestas, 3 de las cuales señalaron al mismo hombre, alguien que no solo coincidía con el retrato hablado que se había publicado en los periódicos locales, sino que también había estado en Wimbledon Common el día en que Rachel Nickell fue asesinada. Además, coincidía con el perfil de Paul Britton, su nombre era Colin Stagg, y pronto todos los recursos disponibles para la investigación de Rachel Nickell se centraron únicamente en él. No se pueden explicar completamente los errores que se cometieron en la investigación del asesinato de Rachel Nickell sin explicar el caso que se construyó alrededor de Colin Stagg. Otra mujer, llamémosla Janice, se presentó y también señaló a Colin Stagg. Janice lo había conocido a través de un anuncio de contactos para solteros y los dos habían intercambiado algunas cartas discutiendo sus pasados románticos e intereses sexuales. Confirmó que no solo el retrato hablado se parecía a él, sino que también cumplía con los criterios mencionados en el perfil, incluyendo un interés en lo oculto, y confesó que sus intereses en el BDSM y los juegos con cuchillos la asustaban, lo que la llevó a terminar la relación. Colin fue interrogado por la policía y admitió que habían estado en Wimbledon Common el día en que Rachel Nickell fue asesinada, pero negó la acusación de que tuviera algo que ver con el asesinato. Paul Britton estuvo de acuerdo con la policía metropolitana en que Colin encajaba bien en su perfil, pero no tenían ninguna prueba física que lo vinculara al caso. Así que con la ayuda de Paul Britton, la policía decidió tenderle una trampa a Colin para lograr que confesara el asesinato de Rachel Nickell, y así es
como nació la ahora infame Operación Edsel. En resumen, un oficial encubierto de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana contactó a Colin y se presentó como Lizzie Jane, una amiga de Janice. Supuestamente, Janice le había contado todo sobre Colin y sus intereses, y aunque Janice lo había rechazado, Lizzie estaba dispuesta a ser un poco ruda en la cama. Durante los siguientes 5 meses, Lizzie estaría en contacto constante con Colin para obtener más información sobre él. Se encontrarían en citas, hablarían por teléfono y se enviarían cartas llenas de descripciones explícitas de lo que les gustaría hacerse mutuamente. Lo cual es lo peor en términos de engaño en línea, ya que Colin estaba desahogando su corazón frente a un grupo de detectives de policía. Según Paul Britton, el plan era que, a medida que su confianza mutua pareciera crecer, la oficial gradualmente revelaría más de su historia, que incluiría un grave delito sexual violento. Esto ayudaría a crear un ambiente donde el sospechoso pudiera sentirse seguro e incluso jactarse al revelar su pasado. Lizzie comenzaría a presionar a Colin sobre el asesinato de Rachel Nichol, tratando de hacer que él admitiera haberla matado. Insinuaría compartir el interés de Colin en lo oculto y admitiría cuánto le excitaba la idea de sacrificar, torturar y matar a alguien. Durante una de sus conversaciones, Lizzie le diría a Colin que, si tan solo hubieras cometido el asesinato en Wimbledon Common, si tan solo la hubieras matado, estaría bien. Implicando que después de meses de negarse a tener sexo con él, por fin debería ceder. Según Colin, seguía recordándose a sí mismo que Lizzie era una mujer atractiva que mostraba interés en él, y aunque pensaba que Lizzie no estaba bien de la cabeza, que era mentalmente inestable, aún quería tener sexo con ella. Después de todo, era un virgen de 29 años y desesperado por conseguir algo y perder esa carta de virginidad, por lo que decidió seguir complaciendo a su novia sedienta de sangre, pero cuando ella le hizo su oferta de simplemente admite el asesinato y yo dormiré contigo, Colin solo dijo, lo siento mucho, pero no lo hice, ganando así el peor escenario de presión de grupo que he escuchado. A lo largo de todo esto, la policía no había obtenido la información que querían y nada de lo que dijo o hizo, Colin indicaba siquiera la más mínima posibilidad de que fuera responsable de matar a Rachel. Aún así, la Policía Metropolitana arrestaría a Colin Stagg el 18 de agosto de 1993 bajo sospecha del asesinato de Rachel Nichol. Y cuando se le confrontó por Lizzie, Colin se dio cuenta de que se había convertido en el chivo expiatorio del asesinato de otra persona, y se cerró por completo. Cuando este caso llegó al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, el señor Justicia Henry Ognall revisó el caso y las pruebas presentadas por la policía y las desechó. Le dijo al tribunal que sería el primero en reconocer la gran presión ejercida sobre los oficiales en la búsqueda de esta investigación. Pero lamentablemente, este comportamiento no solo refiere un exceso de fervor, sino un intento descarado de incriminar a un sospechoso mediante una conducta engañosa del tipo más grotesco. Describió la investigación como una empresa sostenida para manipular al acusado, a veces sutilmente, a veces descaradamente, y diseñada por medio del engaño para maniobrar y seducirlo para que revele fantasías de carácter incriminatorio y, en última instancia, admitiera, sin éxito, el delito. Colin Stagg sería absuelto y puesto en libertad en septiembre de 1994, después de pasar un total de 14 meses en prisión, pero ya había sido declarado culpable por el público británico y pasaría los siguientes 10 años viviendo como un paria. Robert Napper se mantendría oculto por un tiempo después de asesinar a Rachel Nichol. Intentó atacar a una joven el 19 de agosto de 1992, después de entablar una conversación con ella en una parada de autobús, pero ella se mostró muy cautelosa durante esa conversación. Trató de escapar de él subiendo al primer autobús que se acercó, pero cuando Robert continuó siguiéndola, ella se bajó del autobús y casi corrió hacia la comisaría de Eltham, la misma comisaría que había investigado al violador de Green Chain. Observó cómo él desaparecía entre los árboles detrás del bar Welcome Inn, y luego esperó unos minutos más antes de tomar un autobús a casa. Ella solo se dio cuenta de que había estado cerca de ser otra víctima cuando reconoció su imagen en un periódico local 2 semanas después. Informó del incidente a la policía, pero nadie le dio seguimiento a su informe, y pasarían meses antes de que alguien lo relacionara con Robert Napper. A principios de septiembre, Robert Napper se obsesionó con una de las camareras que trabajaban en el Welcome Inn Public House, pero cuando la policía apareció en su puerta y comenzó a interrogarlo sobre su paradero,
Su paranoia alcanzó nuevos niveles y se mudó a un nuevo apartamento abandonando su nuevo interés, quien durante unos meses al menos permanecería completamente ajena al hecho de que durante un breve periodo de tiempo, cada uno de sus movimientos había sido cuidadosamente estudiado y anotado en los mapas de Robert. Pero el tercer día de noviembre de 1993, Robert Napper se encontraba escondido en un bosque de abedules plateados, mirando hacia el apartamento en la planta baja donde vivían Samantha Bissett, de 27 años, y su hija de 4 años, Jasmine. Con base en el título de la sección, ya sabes que él las asesinó. Pero donde el asesinato de Rachel Nickel había generado simpatía e interés internacional, el doble asesinato de Samantha y Jasmine Bissett apenas fue mencionado en los medios de comunicación, e incluso los documentales apenas tocan el tema de Samantha y Jasmine, convirtiéndolas en una nota al pie en la historia de cómo se llevó a Robert Napper ante la justicia. Samantha Bissett nació en Dundee, Escocia, el 25 de febrero de 1967. Le encantaba pintar, era un interés que compartía con su padre, pero cuando tenía 14 años, su padre falleció y perdió todo interés en seguir el arte, convirtiéndose en una adolescente rebelde y abandonando la escuela y volviéndose adicta a las drogas en el proceso. Así que, alrededor de los 17 años, ella dejó su hogar y se unió a una próspera comunidad de hippies que abrazaban su estilo de vida bohemio por completo. Viajaron por toda Inglaterra en autobuses y asistieron a varios festivales de música, y en su mayor parte, ella encontró este estilo de vida idílico. Cuando tenía 21 años, su dependencia de las drogas se convirtió en un problema y fue a un centro de rehabilitación en Salisbury para limpiarse y retomar su vida. Mientras estaba allí, comenzó una relación con un trabajador social y ambos se mudaron a Londres para comenzar una nueva vida juntos. Rompieron poco después y luego Samantha se dio cuenta de que estaba embarazada. Su expareja no sintió que pudiera mantenerla a ella y a su hija financieramente, así que las abandonó. Y Samantha, de 22 años, se vio obligada a evaluar su vida y decidir qué quería hacer, y eso era brindarle a su hija todas las ventajas en la vida que pudiera. Se mudó a un lugar para madres solteras y poco después conoció a Conrad Ellem, un hombre que se convirtió en su novio y la ayudó a criar a Jasmine. Samantha logró conseguir un apartamento para ella y Jasmine y se mudaron de la casa al apartamento 1A en Heathfield Terrace, en Plumstead. Samantha estaba dedicada a su hija y su mayor ambición era encontrar una forma de que ambas tuvieran una vida mejor. Investigó sobre escuelas privadas en la zona y pronto se dio cuenta de que no podría permitirse enviar a Jasmine allí. Así que Samantha comenzó a colocar anuncios personales, básicamente convirtiéndose en una acompañante para brindarle un futuro mejor a su hija. Pronto sus vecinos notaron cómo hombres llegaban a su apartamento a todas horas del día, pero ella era una buena vecina y una madre dedicada, así que la dejaron en paz. En octubre de 1993, Samantha por fin logró conseguirle a Jasmine un lugar en una escuela privada en Sussex, y esperaba encontrar trabajo como asistente en la escuela para no solo ganarse la vida mejor, sino también estar cerca de Jasmine, acercándolas un paso más a la vida que ella creía que Jasmine merecía. Por supuesto, todos sus planes se desvanecerían en el momento en que Robert Napper pusiera una mano en el barandal del balcón y se introdujera en su apartamento a través de las ventanas de Heathfield Terrace, a las 7 de la mañana del 4 de noviembre de 1993. Conrad Ellem terminó su turno después de trabajar toda la noche en la fábrica de plástico y se dirigió hacia el apartamento de Samantha y Jasmine. A diferencia del resto de los apartamentos en Heathfield Terrace, el departamento 1A tenía su propia entrada y descendió por una corta escalera hacia la puerta principal. Intentó desbloquear la puerta, pero pronto se dio cuenta de que, aunque estaba desbloqueada, el cerrojo había sido tirado. Llamó a Samantha, pero cuando ella no respondió, miró por la ranura de la puerta. No pudo ver a Samantha ni a Jasmine, pero notó que la ropa estaba esparcida por el corto pasillo. Terminó usando su llave del cerrojo para entrar al apartamento y se dirigió hacia la cocina, apenas mirando hacia el dormitorio a su izquierda. Notó una mancha oscura en la alfombra del pasillo y, aún preguntándose por eso, descubrió que la cocina también tenía montones de ropa esparcida por todas partes. El armario donde Samantha guardaba la ropa extra de su hija estaba abierto y vacío, y Conrad se dirigió hacia la sala de estar. Allí encontró el cuerpo de Samantha escondido debajo de la pila de ropa. Se apresuró de regreso a la cocina,
y llamó a la policía. Fue solo después de colgar el teléfono que se dio cuenta de que todavía no sabía dónde estaba Jasmine. La encontró en la cama de Samantha, su cuerpo sin vida cubierto por un edredón y parcialmente por su colección de juguetes de peluche. Conrad, sintiéndose enfermo, salió del apartamento y se sentó en el escalón de enfrente, fumando un cigarrillo tras otro, mientras esperaba a que llegara la policía, tratando de procesar el hecho de que acababa de perder a toda su familia. El detective superintendente, Mickey Banks, lideraría la investigación de los asesinatos de Samantha y Jasmine, y describió la escena una vez que la policía comenzó su investigación de la siguiente manera. Entré a la sala de estar y el cuerpo estaba expuesto. Quiero decir, fue la escena más horrenda que he visto en 32 años de servicio policial. Fue terrible, como si se hubiera realizado una autopsia a la pobre chica. Fue absolutamente horrendo. Su primera sospecha fue que Samantha había sido asesinada como parte de una disputa doméstica. La mano de Conrad estaba manchada de rojo por el tinte utilizado en la fábrica, pero la policía pensó que podría ser sangre, por lo que fue arrestado poco después de que la policía llegara a la escena. El detective Banks convocó a un equipo de 4 investigadores para ayudar en el caso, y todos se reunieron en la estación de policía de Thamesmead pocas horas después de que Conrad hubiera informado de los asesinatos. La policía elaboró una lista de tareas de todo lo que debía hacerse para resolver los asesinatos de Samantha y Jasmine. El departamento 1A fue completamente procesado, se tomaron huellas dactilares, se fotografiaron los cuerpos y se trasladaron a una morgue, y la policía comenzó a interrogar a los vecinos de Samantha para encontrar testigos del crimen. Una vecina informó que había escuchado a Samantha lavando los platos alrededor de las 11 de la noche, y otra vecina que vivía al otro lado del parque escuchó gritos alrededor de las 3 de la madrugada. Se dio cuenta de que las luces estaban encendidas en el departamento 1A de Heathfield Terrace, pero casi tan pronto como los gritos comenzaron, se detuvieron y ella volvió a la cama. Otro vecino le dijo a la policía que había escuchado gritos seguidos de una discusión entre 2 hombres en el departamento de Jasmine, con un hombre diciéndole al otro que lo dejara tranquilo antes de que volviera a reinar el silencio. Conrad fue puesto en libertad al día siguiente por la policía, y la policía comenzó a rastrear a todas las personas con las que Samantha había estado en contacto en las semanas previas a su muerte. Conrad le dijo a la policía que Samantha estaba convencida de que alguien la estaba observando a través de la ventana de la sala de estar días antes de su asesinato, pero en ese momento no le dio mucha importancia. Ahora, por supuesto, lamentaba no haber tomado en serio sus afirmaciones y se negaba a regresar al apartamento. Luego llegó el informe forense, que confirmó que Samantha había sido asesinada en el pasillo justo afuera de la puerta del dormitorio. Su agresor la apuñaló un total de 8 veces, matando a Samantha antes de atacar a su hija, que estaba dormida en su cuna y debió haberse despertado por el ruido. Jasmine fue violada y luego sofocada antes de que su cuerpo fuera cubierto con un edredón. El cuerpo de Samantha fue arrastrado hasta la sala de estar, donde el agresor cerró las persianas de las ventanas y procedió a mutilar el cuerpo de Samantha. Una vez que el agresor terminó, se lavó las manos en el pequeño baño dejando gotas de sangre por todas partes y en un momento dado pisó un charco de sangre de Samantha, dejando huellas por todo el apartamento. Las huellas pertenecían a una zapatilla de deporte Phantom de talla 7 o 9, confirmando que el perpetrador era un hombre. La policía también hizo múltiples llamados al público en busca de más información, pero no se presentó ninguna información útil. El único ADN extranjero que se encontró en el apartamento pertenecía a Conrad, y las huellas dactilares que se encontraron en todo el apartamento coincidían con amigos y vecinos de Samantha y Jasmine. No se encontraron huellas dactilares extranjeras. Uno de los miembros del equipo forense, el detective sargento Lionel Barclay, se acercó al detective superintendente Banks y le dijo que sospechaba que el asesinato de Rachel Nickel y los asesinatos Bissett podrían haber sido cometidos por la misma persona. Explicó que había sido parte del equipo forense en el caso de Nickel y las similitudes entre los 2 casos eran evidentes. Ambas víctimas eran madres jóvenes, rubias y atractivas, con hijos pequeños, y ambas habían sido apuñaladas brutalmente hasta la muerte. El detective Banks estuvo de acuerdo y acordó reunirse con el equipo que estaba investigando el asesinato de Rachel Nickel. Por supuesto, ya llevaban meses en su investigación, y aseguraron al detective Banks que era poco probable que los asesinatos hubieran sido cometidos por la misma persona,
ya que ya tenían un sospechoso. Sin embargo, el investigador principal sugirió que tal vez al detective Banks le gustaría llamar a un perfilador criminal para obtener ayuda. Ellos habían llamado a uno y hasta ahora su ayuda había resultado invaluable. Entonces, Paul Britton se presentó en otra investigación mientras estaba revisando uno de los crímenes de Robert Napper, y una vez más, tuvo acceso a los expedientes del caso. Una vez que vio lo que Robert le había hecho al cuerpo de Samantha, se dio cuenta de que no estaban lidiando con un asesinato común y estaba más que dispuesto a proporcionar una perfilación para su sospechoso. Tendría entre 20 y 30 años, probablemente tuvo una infancia violenta, se siente subvalorado y no es un sádico, pero interactuar con el cuerpo de la víctima le proporciona cierta satisfacción. Tiene una inteligencia promedio y la capacidad de mantener un trabajo poco calificado. Tiene algún tipo de condición psicológica que le impide establecer relaciones con los demás. No quiere ser famoso, de hecho, preferiría ser invisible. Probablemente tiene un historial de eventos en contra de las mujeres. Es un observador y acosador y siente un impulso abrumador de atacar a las mujeres. Aunque algunos de sus otros ataques podrían ser menores, es muy probable que vuelva a matar. Todo esto solo confirmaba lo que el detective Banks ya sabía, que estaban lidiando con un bastardo enfermo. A diferencia del equipo de investigación que trabajaba en el asesinato de Rachel Nichols, el detective Banks simplemente archivó el perfil de Paul Britton y decidió centrarse en los hechos en su lugar. Según el detective Jackman, la falta de cobertura de prensa es una espada de doble filo. La prensa puede ser intrusiva y ralentizar la investigación, incluso llegando al punto de desarrollar sus propias teorías, a veces descabelladas. La ventaja es que, con el interés de la prensa, el caso recibe oxígeno. Un mes después de los asesinatos, la investigación ya estaba sufriendo por falta de oxígeno y el caso estaba muriendo lentamente. Todas las pistas disponibles habían sido seguidas, todos los posibles sospechosos habían sido descartados y todos los análisis forenses habían dado negativo. A pesar de la naturaleza horrible de los asesinatos de la Bissett, Samantha había sido etiquetada como una mujer de moral fácil y los medios de comunicación habían perdido interés en el caso el mismo día después de los asesinatos. Desesperado por respuestas, el detective Banks contactó a la BBC y solicitó que el caso fuera presentado en el programa Crime Watch. Supuestamente, la BBC no estaba interesada en el caso al principio, pero cuando el detective Banks mencionó que Paul Britton había estado involucrado en el caso y estaba dispuesto a aparecer en el programa, despertó su interés y el episodio de los asesinatos Bissett se programó para ser transmitido el 8 de febrero de 1994. Pero a pesar de cientos de llamadas que llegaron después del episodio, ninguna de las pistas resultó valiosa. Incluso un llamante llegó al extremo de decir que había visto al asesino esa misma tarde y estaba más que dispuesto a proporcionar a la policía la descripción y la dirección de su hogar. Resultó ser el actor que interpretaba al asesino en el episodio de Crime Watch. Como dice el refrán, la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. No importa si Einstein lo dijo primero, eso es tema de debate. Pero en mayo de 1994, el detective Banks demostró que estaba equivocado cuando por fin tuvieron un avance en el caso que estaba investigando. Estaba repasando el informe forense por enésima vez y se preguntaba cómo era posible que cada conjunto de huellas dactilares hubiera sido positivamente identificado, algo inaudito en cualquier investigación. Llamó al jefe de la sección de huellas dactilares y les pidió que volvieran a analizar las huellas. El 20 de mayo de 1994, se difundió la noticia de que un conjunto de huellas dactilares había sido mal identificado. Eran casi idénticas a las de Samantha y como resultado, se había determinado erróneamente que eran suyas. Las huellas se encontraron en el riel del balcón, en el marco de la puerta del dormitorio y en la garganta de Yasmín. Ahora la investigación se centraba en encontrar a quién pertenecían esas huellas. Supuestamente, el jefe de la sección de huellas dactilares celebró el descubrimiento como otro gran día para la sección, pero el detective Banks supuestamente gritó al jefe de la sección que no era un triunfo, sino una maldita vergüenza. Las huellas dactilares se compararon con el índice criminal nacional y por fin dieron con el sospechoso, Robert Napper. Resulta que el 2 de diciembre de 1992, Robert Napper había entrado en una tienda de impresión y había encargado 50 hojas tamaño A4 con el logotipo y el escudo de la Policía Metropolitana,
junto con las palabras División de Greenwich impresas debajo. El dueño de la tienda de impresión pensó correctamente que esta solicitud era sospechosa y, poco después de que Robert abandonara la tienda, se puso en contacto con la policía. Pronto llegaron agentes de la estación de Plumstead y esperaron a que Robert viniera a recoger su pedido, pero lo capturaron y arrestaron bajo sospecha de hacerse pasar por un oficial de policía. Se emitió una orden de registro para su apartamento. La policía encontró una pistola Irma calibre 22 junto con 200 rondas de munición, una ballesta, varios cuchillos, un dispositivo de escucha y un mapa de Londres de la A a la Z con diversas marcas y rutas dibujadas a mano. A Robert Napper fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y munición sin licencia y pasó 25 días en la cárcel, asegurándose de que sus huellas dactilares fueran parte del Índice Nacional de Crímenes para siempre. El equipo original fue llamado de vuelta y ahora la investigación se centró en descubrir quién era exactamente Robert Napper. Jackman llamó al colaborador de la estación de policía de Plumstead para solicitar más información sobre Robert Napper. Condujo hasta la estación para regresar en menos de una hora con el expediente de Robert Napper en la policía de Plumstead, así como una foto suya. La foto fue colocada en el tablero y Pam Robinson, una de las indexadoras que había trabajado en la oficina de policía de Thamesmead, supuestamente se acercó y dijo: «Ese es el violador de Green Chain. Sé que parece un poco fácil, pero no estábamos allí. Jackman sí lo estaba, así que simplemente lo aceptaremos». Supuestamente, Pam recuperó el cartel de búsqueda de la pared de la oficina y lo colocó junto a la foto de Robert Napper. Y sí, eventualmente la mayoría del equipo llegó a estar de acuerdo en que se parecía al retrato hablado. Se contactaron con la Oficina de Registros Criminales y se solicitó toda la información que tenían sobre Robert Napper. El sargento Banks acordó reunirse con los dos principales detectives a cargo de la investigación del caso del violador de Green Chain, que ya estaba cerrado. Explicó sus razones para sospechar que Robert Napper no solo había sido responsable de los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett, sino que tal vez también fuera el violador de Green Chain. Los dos investigadores admitieron que Robert Napper había sido sospechoso en algún momento. El sargento Banks se sorprendió al enterarse de que Robert Napper había sido descartado como sospechoso simplemente por su altura, especialmente cuando se había negado a asistir para suministrarles una muestra de sangre, lo cual ya era sospechoso. La investigación del caso del violador de Green Chain fue reabierta y los dos equipos de investigación trabajaron juntos para obtener más información sobre Robert Napper. Se asignó un equipo de vigilancia para vigilar a Robert y su pasado criminal fue reconstruido lentamente por el detective inspector Roger Boydell Smith, quien revisó todos los casos no resueltos reportados en la zona para determinar si podían estar vinculados a Robert, y encontraron muchos. La guía de la A a la Z que se había recuperado del apartamento de Robert en diciembre de 1992 fue entregada a la detective Christine Smith, quien elaboraría mapas de las áreas marcadas. Cada lugar donde una víctima del violador de Green Chain había sido atacada fue marcada, y pronto la detective Smith se dio cuenta de que Robert Napper había marcado lugares que eran importantes para sus crímenes. Algunos de ellos marcaban sus crímenes, otros parecían ser áreas apartadas desde donde podía observar fácilmente a sus víctimas, y otros pertenecían a las casas que había acechado durante algún tiempo. El 19 de febrero de 1993, dos chicos encontraron una lata grande de galletas que había sido enterrada debajo de unos arbustos. En el interior, cuidadosamente envuelta en tela, había una pistola Mauser calibre 22. Se llamó a la policía y el laboratorio de armas de fuego de la policía la examinó en busca de huellas dactilares y posibles vínculos con casos abiertos. El detective Boydell Smith logró vincular uno de los casos sin resolver a la ubicación donde los chicos encontraron el arma, el caso en el que le dispararon a una mujer a través de la ventana de su sala de estar. Envió la bala para su análisis forense y resultó ser compatible con la Mauser. También envió las huellas dactilares que estaban en el interior de la lata de galletas para su identificación, y resultaron ser una coincidencia con Robert Napper. El 31 de agosto de 1993, Robert Napper también fue señalado como persona de interés después de que un hombre lo vio trepando el muro del patio de un vecino y llamó a la policía. Una vez que llegó la policía, encontraron a Robert escondido cerca en un callejón.
Cuando fue interrogado, los agentes de policía notaron que actuaba de manera extraña. El oficial de policía que registró el incidente lo encontró lo suficientemente inquietante como para presentar un informe detallado describiendo a Robert como alguien tranquilo y retraído, pero posiblemente capaz de violencia extrema. También señaló que Napper debería ser considerado en futuros casos de violación o indecencia. El detective Boydell Smith también vinculó a Robert con la mujer que había informado que él la acosaba en Eltham, y luego lo vincularían más tarde con el robo de una cartera que pertenecía a la camarera del Welcoming Public House, a la que había acechado en septiembre de 1993. Su casa también estaba marcada en su guía de la A a la Z. El 24 de mayo de 1994, el equipo de vigilancia informó que Robert había cambiado repentinamente sus hábitos, donde solía salir para trabajar a las 7 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche y luego no salía de su departamento hasta la mañana siguiente. Pero esa noche salió de su departamento y dio un paseo rápido vestido con una sudadera oscura, una gorra de béisbol y llevando una bolsa deportiva. El equipo no quería correr el riesgo de que atacara a alguien mientras construían un caso contra él, así que decidieron arrestarlo al día siguiente, solo 4 días después de identificarlo como sospechoso. A las 6:30 de la mañana del 24 de mayo de 1994, el equipo de arresto esperaba pacientemente afuera del edificio de apartamentos de Robert Napper. Pero, al igual que el día anterior, cambió sus hábitos y no salió para trabajar a las 7 de la mañana. Lo que no sabían en ese momento era que Robert había sido despedido el día anterior y como resultado aún estaba dormido en la cama mientras todo el bloque alrededor de su apartamento estaba lleno de policías. A las 8 de la mañana se decidió enfrentarlo dentro del apartamento y el detective Jackaman simplemente caminó hacia su puerta y golpeó. Se decepcionó cuando un semidesnudo y sorprendido Robert Napper abrió la puerta y simplemente los miró, sin parecer en nada al monstruo que habían estado cazando durante meses. «Policía, simplemente haz lo que se te dice», dijo el detective Jackaman. Entró al apartamento y Robert Napper se quedó en silencio a un lado, permitiendo que otro oficial lo esposara y le leyera sus derechos. Se le permitió vestirse antes de ser llevado, y antes de subir al vehículo policial, se volvió hacia el detective Jackaman y simplemente dijo: «Escuché de los asesinatos en el periódico. No conozco a Samantha Bissett. Nunca he estado donde dijiste». El detective Jackaman tomó nota de esto, y más tarde hizo que Robert Napper firmara junto a la nota para mostrar que estaba de acuerdo con su contenido. Dado que lo único que vinculaba a Robert Napper con los asesinatos de Bissett en ese momento eran sus huellas dactilares, este comentario simplemente selló su destino y podría resultar vital en su caso. Una muestra de sangre de Robert sería enviada para su análisis y se descubriría que su ADN coincidía con el perfil genético del violador de Green Chain. 3 de sus 4 víctimas lo identificarían positivamente como el agresor, y la policía encontraría pruebas de que compró un par de zapatillas de entrenamiento Phantom Low de talla 9 el 12 de enero de 1993. Sin embargo, las zapatillas mismas nunca fueron recuperadas. Otra guía de la A a la Z de Londres fue encontrada junto con un montón de mapas dibujados a mano en el diario de Robert. Estos elementos serían entregados al detective Smith para un análisis más detenido, y las marcas en ellos se agregarían a otros mapas que detallaban los crímenes de Robert. También encontraron fotocopias de un libro llamado The Dragon's Touch en su departamento, esencialmente un libro sobre cómo defenderte utilizando una forma de Kung Fu al dirigirse a las zonas principales y puntos de presión del cuerpo usando solo las manos. Contiene fotos de cómo realizar estos movimientos con ilustraciones que indican dónde están los puntos de presión. Robert, en cambio, lo había tomado como una guía sobre cómo incapacitar a sus víctimas, pero no parece que le haya funcionado ya que terminó usando una cuchilla en lugar de sus manos. La policía también encontró recibos de varios cuchillos de caza y una caja de herramientas roja donde los guardaba. Había un letrero de advertencia casero en la caja de herramientas, y cuando la policía lo retiró, encontraron una huella de zapato de una zapatilla Adidas de talla 9, que coincidía con las huellas que se habían encontrado en el departamento de Samantha y Jasmine. Robin Napper estaba ahora completamente atrapado, y 5 psicólogos diferentes lo evaluarían para determinar si estaba en condiciones de ser juzgado, porque si no estaba apto para ser juzgado, lo enviarían a Broadmoor para siempre. Durante sus entrevistas, Robin Napper contaría las mismas historias una y otra vez,
explicando que el gobierno británico había iniciado un complot que resultó en que los años 1973, 1975, 1977, 1979 y 1980 fueran el doble de largos de lo que deberían haber sido. Alguien debería haberle dicho que esto fue resultado de que los giradores de tiempo se volvían locos nuevamente, lo que obligó a los monjes del tiempo a volver a ensamblarlos, pero probablemente no lo hubiera creído de todos modos. También creía que se había encontrado con la reina Isabel mientras trabajaba como asistente de cocina, quien se quejó de una función benéfica que no había salido según lo planeado. También creía que le habían otorgado un premio Nobel de la Paz y que sus rótulas habían sido destrozadas por el IRA, quienes la tenían en contra de su familia. Lo habían envenenado en varias ocasiones y la gente generalmente hablaba a sus espaldas, ya que sabían que era el violador de Green Chain. El Dr. Joseph encontró que Robert Napper estaba delirante y a menudo intentaba normalizar u ocultar sus delirios. Afirmaba no saber por qué lo habían arrestado y se negaba a abrirse cada vez que se discutían sus crímenes con él. Sin embargo, otros psicólogos notaron que era más capaz de disfrazar sus delirios para parecer normal y que era capaz de elegir cierta manera de actuar frente a los psicólogos, lo que lo hacía apto para ser juzgado. El 3 de octubre de 1995, Robert Napper se declaró culpable de homicidio involuntario debido a una disminución de responsabilidad, según la Ley de Salud Mental de 1957. Esto significaba que no se llevaría a cabo un juicio y el equipo que trabajaba en la investigación de Bissett no tendría que defender su caso en el tribunal. El 9 de octubre de 1995, Robert Napper se declaró culpable de 2 intentos de violación y una violación. También se declaró culpable de homicidio involuntario en relación con los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett. Fue sentenciado con una orden de restricción según la sección 37 o 41 de la Ley de Salud Mental y debía ser detenido en el hospital Broadmoor por el resto de su vida. Según el detective Jackman, el antiguo equipo de investigación de Bissett estaba obsesionado con la idea de que Robert Napper era responsable del asesinato de Rachel Nichol, lo que llevó a otros investigadores a decirles bromeando que fue Napper quien lo hizo, cuando enfocaron su atención en un sospechoso improbable. Pero pronto resultó que no eran los únicos que pensaban que había estado involucrado en su asesinato. El 20 de diciembre de 1995, 2 detectives visitaron a Robert Napper en el hospital Broadmoor y le preguntaron si tenía algo que ver con el asesinato de Rachel Nichol en 1992. Robert Napper negó cualquier participación en su asesinato, afirmó que estaba trabajando en ese momento. La empresa para la que trabajaba había cerrado en septiembre de 1992 y los registros de trabajo habían sido destruidos. Como resultado, sus antiguos colegas y su jefe no podían confirmar si había estado trabajando o no, y sin evidencia concreta que lo vinculara al asesinato de Rachel Nichol, la segunda investigación sobre su asesinato se cerró. Pero la familia de Rachel Nichol no olvidó y se aseguró de que el público recordara constantemente que su asesino no había sido encontrado. En enero de 2002, la Policía Metropolitana reabriría su caso y las muestras de ADN tomadas del cuerpo de Rachel Nichol se analizarían una vez más. El informe forense indicó que las muestras tomadas poco después del asesinato no arrojaron resultados positivos, ni siquiera un perfil del propio ADN de Rachel. Pero en julio de 2004, la Policía Metropolitana se acercaría a LGC Forensics, una empresa privada de análisis forense, para realizar una nueva serie de pruebas en la ropa de Rachel. Esta vez se encontró una pequeña muestra de ADN. El ADN se comparó con la base de datos nacional de ADN del Reino Unido, que se estableció en 1995. Desde su inicio, era obligatorio que los criminales condenados y las personas en espera de juicio proporcionaran muestras de su ADN, y para 2005, la base de datos contenía 3.1 millones de muestras de ADN. Dado que Robert Napper ahora era un criminal condenado, su perfil de ADN se había agregado a la base de datos. LGC Forensics lo vinculó al asesinato de Rachel Nichol. El caso fue reabierto y la Policía Metropolitana se apresuró a encontrar cualquier evidencia que pudiera demostrar de manera concluyente que Robert Napper había sido responsable de un asesinato. El nuevo equipo de investigadores fue a hablar con los antiguos colegas de Robert y su supervisor mencionó que solía mantener un planificador anual en el que registraba las horas de trabajo de los empleados.
Lo encontraron enterrado en una caja en su ático y mostraba que, en la fecha, Robert no había ido a trabajar. Los zapatos que habían sido dejados en el departamento de Robert el día de su arresto fueron sacados del almacenamiento y se compararon con los moldes de las huellas que se habían hecho el día en que Rachel fue asesinada. Se descubrió que uno de los zapatos de Robert coincidía. Además, la pintura roja reflexiva que se había tomado del cabello de Alex fue enviada a LGC para compararse con la caja de herramientas de Robert y también resultarían ser coincidentes. En diciembre de 2007, Robert Napper sería acusado del asesinato de Rachel Nickel y el 18 de diciembre de 2008 se declararía culpable del cargo de homicidio bajo la premisa de disminución de responsabilidad. Una vez más, sería condenado a pasar el resto de su vida en el Hospital Broadmoor. La familia de Rachel Nickel tuvo algún cierre asegurado en el hecho de que el hombre responsable de su muerte estaba entre rejas. La Autoridad Independiente de la Policía investigaría las acciones del Servicio de Policía Metropolitana y el 3 de junio de 2010 encontrarían los siguientes errores que llevaron a las muertes de Rachel Nickel, Samantha y Jasmine Bissett. Fallo al no investigar el informe de la madre de Napper sobre la confesión de su hijo a la violación en Purrett Road en 1989, así como la eliminación inconcebible de Napper de las investigaciones sobre la serie de violaciones en Green Chain Walk debido a que medía más de 1,75 metros. No se tomaron acciones disciplinarias, ya que la mayoría de los oficiales ya se habían jubilado o fallecido en el momento en que se realizó la investigación. Pero según el detective Jackman, ningún detective se propuso socavar deliberadamente una investigación, pero desafortunadamente, debido a la naturaleza misma del trabajo, malas decisiones pueden producir resultados catastróficos. La cita continúa. Mirando hacia atrás desde la seguridad de un sillón, es fácil criticar hasta que uno ha trabajado en el caldero de demandas conflictivas con restricciones de tiempo añadidas. Quizás uno no debería ser tan rápido para juzgar, pero como sabemos, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y hemos cubierto múltiples casos que indican que quizás a veces la policía sea corrupta o simplemente mala en su trabajo. Pero es bueno saber que de vez en cuando aparece un equipo dedicado a hacer bien su trabajo, y el equipo de investigación que formó parte de la investigación Bissett definitivamente fue uno de los buenos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,